torneo que realizó el equipo fue muy bueno. Terminamos en la segunda posición por diferencia de gol, pero creo que pudimos haber terminado en primera posición. Si quizás en estos últimos 2 partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, pero bueno, tuvimos para ganar el partido anterior con Necaxa, tuvimos claras opciones hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato. Y me quedo con esa valentía para jugar, con las buenas intenciones para pensar siempre en el arco rival, para intentar ganar cada partido. No lo pudimos lograr hoy, pero no por rendimiento futbolístico, sino por esa falta de efectividad, porque el equipo atacó, buscó. No es nada fácil atacar a equipos que se repliegan tan atrás, y así todo hemos conseguido por fuera y por dentro generar situaciones muy claras, y no pudimos marcar. Ahí creo que estuvo o ahí radicó el hecho de no haber podido ganar. Pero después desde el juego, desde el trámite del juego, fue muy similar a casi todos los partidos que hemos jugado durante el campeonato. No hubo grandes diferencias con respecto a Puebla, por ejemplo, que marcamos 5 goles. Hoy tuvimos situaciones para abrir el marcador en el primer tiempo y en el segundo tiempo también. No lo pudimos hacer, pero me quedo con la tranquilidad de que lo intentaron los chicos, lo hicieron muy bien, y ahora prepararnos para el inicio de un nuevo torneo diferente. Ya es eliminatoria directa y bueno, con confianza de poder seguir en esta línea. No, en todo caso el equipo, no yo. Pero no, desánimo no existe el desánimo, al contrario. Estamos tranquilos con el campeonato que hicimos un campeonato realmente muy bueno. Y ahora conseguimos el objetivo que nos propusimos, que era estar entre los primeros 4 al inicio de temporada. Estuvimos muy cerca de ser líderes. Creo que merecimos ser líderes, pero el fútbol al final no se trata de merecimiento, se trata de lo que sucede. Pero no, muy satisfecho y con mucha confianza de cara a lo que viene. Bueno, eso sucede en el fútbol, en un deporte de contacto, y las tarjetas existen. Solo faltaría que no nos suspendan jugadores por amarilla. ¿A qué equipo del mundo, para no hablar solamente de México, no le suspenden jugadores por amarillas? Y entonces yo no tengo que hacer ningún comentario sobre ese tema, porque sucede acá, sucede en Sudamérica, sucede en Europa, sucede. No me parece nada llamativo ni nada anormal. No, bueno, tranquilos. Mientras que generemos dominio, buen juego y situaciones, hay que preocuparse cuando jugás mal, cuando no pateás al arco, cuando no conseguís imponer tus condiciones. Pero eso, en todos los partidos que hemos jugado, sucedió, ¿no? Por lo tanto, de cara al futuro, tengo la confianza de que eso, a través del juego, si somos capaces de desarrollar un buen juego, generaremos situaciones. Y a partir de esas situaciones existe la posibilidad de hacer gol. Si no generas situaciones de gol, es imposible hacer gol. Ahora, generar situaciones de gol, lo erraste, bueno, ya los haremos, o esperemos hacerlo. ¿Qué tal, profe? Jesús Bernal de ESPN, buenas noches. ¿Qué opinas de...? ¿Está confirmado el...? Ok. Bueno, ya en estas instancias no existen partidos sencillos. Son todas verdaderas finales.
será en cuartos, si logramos pasar será en semis, ya te medís con los mejores equipos del fútbol mexicano. Tenemos el antecedente reciente para sacar muy buenas conclusiones de ese partido. Ya veremos, tenemos una semana como para prepararlo bien y decidir cómo hacerlo. Y va a ser una serie realmente muy emocionante porque somos dos equipos muy fuertes, muy buenos. Con respecto a lo de Dani, bueno, habrá que hacer estudios para ver qué es lo que realmente le sucedió, pero ahora no estoy en condiciones de afirmar o de confirmar si hay lesión o es una sobrecarga muscular y solo eso, no lo sé. Lo que dejó este empate 0-0 entre Chivas y Tijuana es mucho más que un simple resultado sin goles. Es un partido que obliga a analizar con profundidad lo que está pasando con el Guadalajara en este tramo clave del torneo, porque si bien el marcador puede parecer frío, lo que ocurrió en la cancha cuenta una historia completamente distinta, una historia de dominio, de insistencia, de oportunidades generadas, pero también de falta de contundencia, y eso es precisamente lo que empieza a preocupar, porque Chivas fue superior en muchos aspectos del juego, tuvo mayor posesión del balón con un claro 68%, generó más disparos con un total de 22 frente a los 13 de su rival, y aún así no logró traducir ese dominio en goles, y en el fútbol, especialmente en la Liga MX. Eso se paga, porque no basta con jugar bien, no basta con tener el control del partido, no basta con generar llegadas, hay que concretar, hay que ser eficaz, hay que tener ese último toque que marque la diferencia, y hoy eso simplemente no apareció, y ese es el gran tema que deja este partido, la sensación de que Chivas está haciendo muchas cosas bien, pero le falta ese golpe final, esa contundencia que termina definiendo partidos cerrados como este, porque Tijuana no vino a proponer, vino a resistir, vino a cerrarse, vino a incomodar, y dentro de su plan lo logró, porque aunque fue superado en posesión y en volumen de juego, logró mantener el orden, logró cortar circuitos, logró llevar el partido a un terreno donde el empate se volvía una opción real, y ahí es donde Chivas tenía que encontrar soluciones distintas, tenía que ser más preciso, más fino, más claro en los últimos metros, y aunque lo intentó, aunque buscó por diferentes vías, aunque generó aproximaciones, no logró romper esa muralla, y eso habla también de la falta de variantes ofensivas en momentos clave, porque cuando un equipo se encierra, cuando un rival decide no salir, necesitas algo más, necesitas creatividad, necesitas desequilibrio individual, necesitas movilidad constante, necesitas sorprender. Y hoy Chivas por momentos cayó en la repetición, en centros predecibles, en intentos que no terminaban de incomodar lo suficiente a la defensa rival, y eso terminó favoreciendo a Tijuana, que poco a poco se fue sintiendo más cómodo, más seguro, más confiado en que podía sostener el resultado, y conforme avanzaban los minutos, la presión empezó a crecer para el Guadalajara, porque no es lo mismo atacar con tranquilidad en el primer tiempo que hacerlo con la urgencia del segundo, cuando el reloj empieza a jugar en contra y cuando cada jugada que no termina en gol aumenta la ansiedad, y ahí es donde también entra el factor mental, porque el equipo necesita mantener la calma, seguir insistiendo, pero sin perder el orden, sin desesperarse, sin caer en imprecisiones. Y aunque Chivas lo intentó, hubo momentos donde esa ansiedad se notó, donde las decisiones no fueron las mejores, donde el último pase no fue preciso, donde el remate no fue claro. Y eso terminó marcando la diferencia en un partido que parecía estar al alcance, pero que terminó escapándose. Y también hay que hablar del rival, porque aunque Tijuana no fue protagonista, sí fue inteligente, sí supo jugar su partido, sí entendió que su mejor opción era resistir, cortar el ritmo, hacer faltas tácticas cuando era necesario, enfriar el juego, y eso lo hizo bien porque logró que el partido no se rompiera, logró que Chivas no encontrara espacios claros, y cuando los encontró no tuvo la precisión para aprovecharlos, y ese es un aprendizaje importante para el equipo, porque en la liguilla este tipo de escenarios serán aún más comunes, equipos que se cierran, que no regalan nada, que te obligan a jugar al límite, y si no tienes la contundencia necesaria, puedes quedarte fuera incluso siendo superior, y eso es algo que el Guadalajara tiene que corregir cuanto antes, porque el margen de error se reduce conforme se acerca a la fase final del torneo,
Y partidos como este dejan una sensación agridulce, porque por un lado se reconoce el dominio, el control, la intención, pero por otro lado queda la frustración de no haber conseguido el resultado, de no haber sumado de a 3 en casa, de no haber aprovechado una oportunidad clara para seguir escalando posiciones, y eso puede pesar más adelante, porque cada punto cuenta, cada resultado influye en la tabla, en los cruces, en la confianza del equipo, y por eso este empate no puede verse como algo menor, tiene que analizarse, tiene que trabajarse, tiene que corregirse, porque hay cosas positivas, sí, pero también hay aspectos que deben mejorar, especialmente en la definición, en la toma de decisiones en el último tercio, en la capacidad de romper defensas cerradas, y ahí es donde el cuerpo técnico tendrá que hacer ajustes, tendrá que encontrar variantes, tendrá que potenciar a sus jugadores ofensivos para que puedan marcar diferencia en este tipo de partidos, porque el equipo tiene con qué, tiene talento, tiene estructura, tiene idea de juego, pero necesita ese paso extra, ese nivel de eficacia que convierta el dominio en goles, y si logra hacerlo, entonces este tipo de empates se convertirán en victorias y el panorama cambiará por completo, porque el Guadalajara está cerca, está compitiendo, está generando, pero necesita cerrar mejor los partidos, necesita ser más contundente, necesita creer más en su capacidad para definir, y eso es algo que se trabaja, que se entrena, que se ajusta y que puede marcar la diferencia en lo que viene, porque la Liga MX no perdona, porque los equipos que no concretan terminan sufriendo, y porque en instancias decisivas no siempre gana el que juega mejor, gana el que sabe aprovechar sus oportunidades, y hoy Chivas dejó escapar 2 puntos que pudieron haber sido muy valiosos, pero que también pueden servir como aprendizaje, como punto de inflexión, como señal de alerta para corregir a tiempo, porque el torneo no espera, porque los rivales no perdonan y porque la liguilla exige lo mejor de cada equipo, y si Chivas quiere ser protagonista, si quiere competir de verdad, si quiere pelear por el título, tendrá que transformar este tipo de partidos en victorias, tendrá que ser más preciso, más efectivo, más contundente, porque el fútbol no siempre te da segundas oportunidades, y hoy el Guadalajara dejó pasar una que puede costar caro si no se corrige a tiempo.